Ok, entonces ya estamos grabando nuestra reunión de hoy, enero 31 del 2022, ¿verdad? En este grupo de estudio de Kabbalah. Entonces, como siempre, le damos la bienvenida a todos. Ya conocemos a la mayoría. No sé si alguien por ahí está por primera vez con nosotros. Oh, creo que sí. Bueno, de hecho, Juanito es primera vez que está con nosotros. Ojalá le guste este grupo y la plática que damos aquí, ¿verdad? Y el día de hoy también nos acompaña el muy respetable Juan González. Él radica en Houston y es parte del equipo de instructores. Entonces nos va a ayudar mucho aquí con sus comentarios al respecto. Sí, y pues vamos a empezar porque el tema es largo. Entonces, dejamos la socialización para después, para otro día o para cuando terminemos el estudio, podemos socializar el que guste quedarse un rato, ¿verdad? Déjeme entonces compartir la pantalla. Un segundito. Ok, entonces vamos a hacerla más grande en un minutito, un segundito para que se vaya cargando. Ok, vamos a hacerla más grande. Ahí va. Se está cargando ahorita. Muy bien, entonces les pedimos que mantengan su micrófono cerrado, pero en cualquier momento lo pueden abrir para hacer una pregunta, un comentario, en cualquier momento y así lo hacemos más, interactuamos, ¿verdad? Se hace muy interesante participando todos. Muchas gracias. Entonces también tenemos aquí a Eloísa. Ella nos está ayudando siempre con los micrófonos, con darle entrada a los que van llegando y coordina también las preguntas. Si tienen alguna pregunta ustedes, la pueden escribir en el chat o pedir la palabra a través del chat o levantando la mano también. Y Eloisa ella nos va a decir si hay preguntas, ¿no? Muy bien, entonces miren, este tema se conoce como Bereshit y es parte del Zohar. Entonces, hay que hablar poquito de qué es el Zohar para algunos que todavía no saben, no sabemos qué es el Zohar. Entonces, miren, el Zohar es un compendio de libros, sí, creo que son 22, si no me equivoco. Que fue escrito para entender todo lo que es la parte de la Biblia que se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, por medio del Zohar, eh, vamos a entender, porque sabemos que estos libros están escritos, tienen un mensaje oculto, ¿sí? Hay la parte literal de la Biblia, ah, tiene un mensaje oculto. Entonces, por medio del Zohar se encontró ese mensaje, ¿verdad? Pero tiene su historia el Zohar, una historia muy bonita, ya que fue escrito a principios de la era de Piscis en el primer siglo, después de la muerte de Jesucristo, allá en Jerusalén, ¿verdad? Fue escrito en ese tiempo y permaneció oculto por muchos años, más de 1000 años. De hecho, fue escrito, se reunían en una cueva en secreto, eh, este,
el autor de este libro, el autor principal llamado Simón Bar Yochai, con sus discípulos y sus hijos también. Perdón, se reunían en secreto y fueron escribiendo este libro que es de inspiración divina. Entonces este libro quedó oculto, como les digo, ahí mismo en la cueva, quedó oculto hasta que se descubrió. Pasaron más de 1000 años. Pero sucedió lo siguiente, que ya que se descubrió, está escrito en arameo, no hubo quien lo pudiera interpretar. Así de sencillo, nadie lo pudo interpretar. Entonces, pues se mantuvo ahí nada más. Eh, lo estudiaban, pero no podían interpretarlo por el lenguaje que maneja, ¿verdad? Que usaron los que escribieron este libro. Hasta que posteriormente, aproximadamente, ¿verdad? Del año 1500, por ahí aproximadamente, hubo un cabalista que se considera uno de los más grandes cabalistas que sí le dio una interpretación a este libro, al Zohar, y él fue el que nos trae esa interpretación, ¿verdad? De hecho, él no escribió ningún libro, pero sus discípulos sí tomaron notas y todo estuvo escrito, todo. Sin embargo, lo volvieron a mantener oculto, en secreto, para el pueblo judío, nada más para ellos. Hasta que ya en el siglo pasado se hizo público porque tuvimos otro cabalista que ya le dio una interpretación y lo escribió en inglés, ¿verdad? En los años 1900, en los 900. Y actualmente ya se tiene en español. Entonces, es lo que estamos estudiando. Este libro se recomienda mucho para todos los estudiantes de Kabbalah, que con el tiempo vayan estudiando este libro. Es 100% recomendable. Es el libro más importante, se puede decir, de Kabbalah. Entonces, de ahí tomamos estos estudios, este resumen, y empieza con Bereshit, que es el primer libro de los 5 libros del Pentateuco. Bereshit es una palabra en hebreo que quiere decir principio. ¿Okay? Entonces se traduce como Génesis. Sí, el Génesis pues es el inicio de algo, ¿no? Lo que se genera. Entonces así lo conocemos en español nosotros como Génesis y en hebreo se conoce como Bereshit. Entonces, aquí tengo la parte 1 y vamos a ver, yo lo hice en 2 partes, pero sí me gustaría algún día unir esas 2 partes en uno solo, ¿no? Entonces aquí ya entramos en materia. Este, en este capítulo, de esta primera parte, en esta parte de Bereshit, se habla de la primera frase que está en el Génesis. Aquí la tenemos. En español, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? En español. Y en hebreo, Bereshit bara Elohim ad hashamayim bet haaretz. Entonces aquí ya vemos que hay una diferencia. Fíjense cómo el texto en hebreo es un poquito diferente al que tenemos en español, ¿sí? Porque en español aquí se está hablando de que Dios creó el cielo y la tierra, Dios. Dios es como un ser divino que, que formó todo, ¿verdad? Creó todo. Sin embargo, el texto original nos dice que no nos dice que Dios creó, hizo la creación, válgame la redundancia, sino que Elohim es el que eh, vino a crear todo lo que existe. Entonces aquí lo entendemos de esa manera. Bereshit, al principio, Bara creó Elohim. Y vamos a ver más adelante que en este orden, bueno, pero de hecho, si vamos a la figura que está aquí a la derecha, el árbol de la vida,
sí, vamos a ver que vamos a decir que Dios está en Keter. Sí, acuérdense que Dios se manifiesta en el árbol de la vida en diferentes dimensiones. Entonces, la luz de Dios primero se manifestó aquí arriba en Keter, ¿sí? Posteriormente, la luz fue bajando, digámoslo de esa manera, de intensidad, y se creó la dimensión de Joumá y así sucesivamente la de Binah, y así hasta llegar abajo a Malhut, que es donde estamos aquí, todos estamos aquí en Malhut, en el plano físico. Entonces vamos a ver que Elohim es una palabra en plural que quiere decir dioses, ¿sí? Los dioses. Elohim corresponde a este nivel de Binah, que no es el primero, que es Keter, ni el segundo, es el tercer nivel. A- Aquí se encuentran los dioses, Elohim, los dioses que nos crearon a nosotros, que crearon todo el universo, todo lo que existe. Entonces, no fue Dios directamente el que nos creó, sino que Elohim. Ahora vamos a ver más adelante que Elohim corresponde a la naturaleza, ¿sí? Miren, estoy dándoles un pequeño resumen de todo esto porque ya lo vimos una vez este tema, pero sí, yo quise hacer un resumen otra vez para irnos desde el principio, ¿no? Bueno, entonces, eso sí me gustaría pues, ese punto, ¿verdad? Quisiera mencionarlo, pues que fuimos creados por Elohim, por los dioses, y ahorita vamos a ver que corresponde, tiene el mismo valor la palabra Elohim que la naturaleza, decir la naturaleza. Entonces Dios actuó a través de la naturaleza para crearnos a nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso aquí dice, en el principio se creó Elohim. O sea, es decir, Dios que está en Keter, primero creó a Elohim, es decir, a los dioses o la naturaleza. Primero hizo eso. Y después nos creó a nosotros a través de la naturaleza. ¿Ok? Pero aquí hay otro concepto muy interesante que nos dice que Elohim, como está del lado izquierdo del árbol de la vida, pertenece al juicio, a la severidad. Del lado derecho tenemos la misericordia, en Jumá, Gesed y Netzach, la misericordia. Del lado izquierdo tenemos la severidad del juicio. Entonces, eh, 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 nosotros fuimos creados dentro de la severidad, dice, el juicio. ¿Ok? Y dentro de la severidad, o sea, es tan duro sobrevivir que si se comete un pecado, un error, paga uno con la vida, así de sencillo, porque no hay misericordia. Estamos del lado izquierdo, no hay misericordia aquí. Cometiste un error, un pecado, bueno, pues ya, no hay perdón. Y todo el perdón está del lado derecho, ¿no? De la misericordia. Entonces, aquí nos dice que Adán, el primer ser creado, fue creado como adulto para poderlo juzgar, no como niño. Fue creado cuando tenía 20 años de edad. No pasó por la infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a un niño no lo podemos juzgar hasta que sea adulto, ¿no? Porque, bueno, vamos a leyendo aquí, fíjense bien. Permítame un segundo, vamos a ver si quién está en la segunda página. Ok. Aquí dice, sin embargo, Dios se dio cuenta que el hombre no podía sobrevivir en un mundo de juicio. Lo que les decía, es imposible vivir si no hay misericordia, no se puede vivir. Dice, pues el coste de una vera, pecado, una vera, cuando no existe el filtro de la bondad divina, es la propia vida. No hay perdón de los pecados. ¿Ok? Una avera es una falla, una transgresión al sistema mal traducido como pecado. Se nos habla de avera porque todo lo que nosotros estamos experimentando en el tiempo presente ya pasó. Es decir,
En el mismo momento de la creación se comprendió el presente, el pasado y el futuro, porque el tiempo es posterior a la creación. En otras palabras, todo sucedió simultáneamente, el inicio, el desarrollo y el final. Es decir, que antes del pecado ya estaba todo hecho, todo ya organizado, todo estructurado. Entonces, si rompemos una ley, ahí pues caemos en un pecado, ¿no? Por transgredir una cierta ley. Vámonos a la siguiente, donde quiero ver ese punto donde nos dice que, miren, dice, esta es la razón por la cual era necesario crear la severidad del juicio. Es lo que delimita las cosas. Bueno, esto quiere decir que fuimos creados dentro de la severidad del juicio, ¿sí? Porque son leyes que nos gobiernan, que no se pueden transgredir, porque el hombre tenemos la tendencia a, a transgredir esas leyes, a romper las leyes, a irnos por otro lado, ¿no? Entonces, es decir, el rigor no se creó con el propósito de juzgar, se creó con el propósito de definir o de encuadrar. Lo que sucede es que lo que está definido necesita orden y es por eso que el juicio, en la dimensión del juicio, encontramos un sistema de leyes completo. En otras palabras, no solo existen los principios de las leyes, estas son autónomas. Fíjense, las leyes vienen con su policía, con sus policías. Sí, hay una ley, hay policías allá en el plano espiritual. Dicen las leyes vienen con sus policías, con sus jueces y todo el sistema penitenciario, todo integrado, tal y como existe en este mundo. Es decir, el juicio es el ministerio de justicia de los mundos superiores. Entonces, ah, eso existió antes de la creación, un sistema de leyes bien estructurado que no se pueden transgredir y si acaso alguien las transgrede, el mismo sistema lo condena y sí lo enjuicia y lo condena y lo castiga, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo todo esto cuando hablamos de Elohim, cuando decimos Bereshit bara Elohim. Entonces Elohim es la naturaleza y la naturaleza trae todo este sistema de leyes, repito, que no podemos transgredirlas. Y entonces ya después se creó al hombre, ¿verdad? Como dice aquí, sin embargo, hay algo que no cuadra muy bien. Al crear los días, vemos que este rigor del que hablamos es posicionado en el día 2. En el segundo día de la creación, como vemos aquí en la figura, Dios separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Y con esto creó la dimensión digamos, del mal, de la tendencia al mal, del sufrimiento, que son las aguas inferiores, donde estamos nosotros. Y las superiores sería pues todo las bendiciones que vienen de Dios mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Una de las cosas que nos deja ver claramente el espacio-tiempo es la creación del día y la noche. Ok. Bueno, aquí el punto es de que en el segundo día se separó esa unidad, Dios mismo, la unidad que Dios forma, ¿verdad? Que es en sí, se separó, se dividió, se hizo dual, se hizo polaridad. Y, y eso es lo que causó al, al, divi- al, este, al polarizarse, la parte, por decirlo así, la parte negativa, ahí se hizo la tendencia al mal. A ver, un segundito, aquí hay dos personas, vamos a darles entrada ya, listo. Ok, seguimos leyendo, ¿no? Dice, entonces surgen dos preguntas. ¿Qué es lo que determinó que la severidad estuviera colocado en el segundo día
y por qué el día 2 no se califica como bueno? Miren, Dios habló 10 veces en el Génesis. Él habló y decía que se haga la luz, que haya animales, que haya vegetales. Habló 10 veces y al final decía que todo estaba bien. Y Dios vio que era bueno. Pero el primer día no dijo eso, no dijo que era bueno lo que había hecho. Porque como decimos, el dividirnos, eso es malo. Una familia que se divide, una pareja, un matrimonio que se divide, se divorcia, de alguna manera no es bueno porque pues los hijos sufren, hay traumas, ¿no? Bueno, entonces todo lo que se divide, un país que se divide, entra en crisis, etcétera, ¿no? Entonces, aquí encontramos la semilla de la inclinación al mal. Es decir, que la semilla de la inclinación al mal está en la separación, cuando el uno se convierte en dos. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Permíteme un segundo, a ver si andamos bien aquí. Sí, sí andamos bien. Muy bien, entonces, en otro orden de ideas, la frase inicial de la Torah dice, Bereshit bara Elohim et. Aquí vamos a ver el concepto et, así la letra E y la T, fíjense. Ya hablamos de Elohim, que son los dioses, la naturaleza, la severidad, todo eso. Ahora, que fue lo primero que creó Dios. Creó Elohim. Luego, Elohim, los dioses, crean a Et. ¿Qué es Et? Aquí se los voy a decir así para avanzar. Es la abreviación del alfabeto hebreo. La Aleph se pronuncia como E, que no tiene sonido, pero si se le pone una vocal ahí, le dan el sonido de E. Y la T es la Tav, es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, esto es ¿cómo se dice? Una manera de representar, o las siglas con que se representa el alfabeto hebreo, de la Aleph a la Tav. Entonces, Elohim, enseguida, ya que fue creado, creó el alfabeto hebreo. Es la siguiente obra de Dios, Et, el alfabeto hebreo. Posteriormente, al traducir al griego, se usó el concepto del término de el alfa y el omega, ¿verdad? Que son hablando del alfabeto hebreo, alfa sería la primera letra y la omega la última, ¿no? Pero el originalmente en la Biblia es et. Bereshit bara Elohim et. ¿Ok? Y aquí lo vemos el alfabeto hebreo en el árbol de la vida, que son 22 letras en 22 senderos de sabiduría. Cada letra nos trae un mensaje de sabiduría, ¿verdad? Entonces, así vamos así descifrando nuestra primera frase del Génesis. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla de que de pura lógica, si Dios es infinito, lo finito era inédito, no existía lo finito, ¿sí? Lo- Nada más lo infinito. Lo finito no existía antes, es decir, lo creado es un universo y un planeta que tienen un inicio y un final. Todo lo que ha sido creado tiene inicio y final. Y Dios no, Dios es eterno, es infinito, siempre tiene presencia, ¿verdad? Eterna, no hay tiempo, no hay ninguna dimensión ahí. Es por eso que en nuestro proceso evolutivo no podemos salir de la limitación o de la definición que es el materialismo hasta que no comenzamos a tener conflictos existenciales. Es decir, que vivimos en un sistema materialista finito que tiene ciclos de, ¿verdad? De vida y hasta que nos preguntamos nosotros, nos hacemos estas preguntas, ¿qué hay más allá de lo que ven nuestros ojos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Entonces es como vamos a empezar a entrar en esas otras dimensiones, eh,
fuera de nuestro plano físico. Si no nos hacemos esas preguntas, pues ahí nos quedamos nada más en el plano físico, en Malhut, en la primera de abajo del árbol de la vida, ¿sí? A lo mejor estamos muy a gusto aquí en el plano físico, como dice el sabio Osho, dice que los animales nunca se preguntan quiénes son, de dónde vienen, qué hacen aquí. Dice que ellos ya saben. Un perro ya sabe que es un perro y ya sabe que tiene que ladrar y ya sabe que cuidar a su amo y no se anda haciendo ni una pregunta. Dice que el ser humano somos los únicos que nos preguntamos, pues, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Qué hay más allá? Entonces, si no nos hacemos esas preguntas, pues nos quedamos como los animalitos, ¿no? Así, muy a gusto viviendo nuestro mundo físico, ¿no? A ver, vámonos más adelante, avanzando, avanzando. A ver, este concepto se me hace muy bonito. Miren, vamos a ver. Bueno, aquí se los voy a explicar en la gráfica para irnos avanzando. Miren, aquí en este círculo tenemos el alfabeto hebreo que empieza con la Aleph. Aquí está la Aleph, ¿verdad? Y va en orden, luego la Bet, Gimel, Dalet, Hey y así, hasta llegar a la Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? Entonces, aquí el concepto que vamos a ver es que nosotros fuimos creados por la Bet. Eso hay que verlo, porque así empieza el Génesis, con la letra Bet, Bereshit. No empezó con la Aleph, empezó con la Bet, ¿sí? Porque la Bet, vamos a ver aquí que la Bet es una vibración que nos trae una dimensión o vibración que nos trae bendiciones de los planos superiores. Entonces, como les decía, para no vivir en juicio, en severidad, porque Elohim nos hizo dentro de la severidad, la Bet nos trae bendiciones y viene a equilibrar ese juicio para, nos trae el perdón. Si cometemos un error, bueno, pues te perdono y síguele, ¿no? Sin la Bet no podríamos vivir aquí. Bueno, entonces, como fuimos creados por la Bet, aquí tenemos la letra, si la ven. Fíjense cómo está formada la letra. Este, hay una línea que une las dos líneas, la superior y la inferior, hay una línea que las une aquí por el lado derecho. Entonces, aquí el concepto es de que hay que seguir en orden las letras. Primero la Bet, luego la Gimel, luego la Dalet, así en ese orden para ir aprendiendo y poder llegar a la Aleph. Porque entonces no podemos de la Bet brincar a la Aleph porque es esa línea que une, es como una barrera, allí hay como una barrera que no nos deja movernos al lado derecho. La Aleph, pues la Aleph nos conecta con Dios. La Aleph está en la novena Séfira, ¿verdad? En Jogma, y nos conecta con Dios. Sin embargo, no podemos de la Bet brincar a la Aleph, al lado derecho, esa línea que nos pone una barrera y o sea, simbólicamente tenemos que avanzar hacia el lado izquierdo, ¿ok? Darle toda la vuelta a la circunferencia para llegar a la Aleph y completar un ciclo, ¿verdad? Conociendo todas las letras, toda la sabiduría que trae cada una de estas letras, ¿no? Bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Y cómo la misma letra nos da el concepto. La misma letra aquí es más o menos lo mismo que de que estamos hablando. Como la misma letra nos da el concepto, así como les digo, esa línea no nos deja, no da acceso para moverse hacia adentro y luego hacia la derecha. Ok. Esta parte más o menos es lo mismo. Ok.
Bueno, seguimos leyendo. Entonces dice, todo esto quiere decir entonces que el Aleph es Dios. Bueno, como les decía, la Aleph aquí la vemos al lado derecho en Jogma. Pues no, no es Dios tampoco, porque ya dijimos que Dios se manifiesta arriba en Keter como luz, ¿sí? Este, un segundito nomás, que bueno, es que sonó mi celular, pero bueno, así lo vamos a dejar. Sí, entonces queremos llegar a la Aleph, nada más hay que ver ese punto, ¿no? Que queremos llegar a la Aleph, pero hay niveles superiores a la Aleph, más arriba hay otras dimensiones, ¿no? Ese es el punto que hay que ver. Y aquí lo vemos en el árbol de la vida, en ese orden. Si estamos en Binah, sigue Jogma y luego Keter, ¿no? Entonces, de Binah, de donde fuimos creados con la Bet, tenemos que ir en ese círculo por todo el alfabeto hasta llegar a la Aleph para poder llegar a Jogma. Muy bien, así que nos vamos así rapidito. Aquí otro concepto bien interesante, ahí se los voy a explicar también así con las gráficas aquí. Miren, si vemos la palabra, la frase aquí en hebreo, ¿verdad? Aquí de derecha a izquierda leemos, aquí dice Bereshit. Aquí tenemos las letras, la Bet, la Resh, la Aleph, la Shin y la Taf. Por eso son así Bereshit. Shit. La Resh es como la letra R, la R, ¿verdad? Bere, la Aleph no suena. Bereshit. La Yud que tenemos aquí tampoco suena. Entonces suena la Shin y la Ta. Bereshit. Bara. La, la, la Bet y la Resh hacen Bara. La Aleph no suena. Y Elohim. Aquí sí suena la Aleph porque ven, tiene unos puntitos abajo que le da el sonido de la A. La vocal A. Aleph. Elohim. Lamed. Tenemos la Aleph, la Lamed, la Hei, la Yud y una M, una Mem, Elohim. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante, miren cómo vamos a encontrar la palabra Emet, como dice acá, Emet, la verdad, la palabra Emet, que se forma con la Aleph, la Mem y la Tab. La verdad, como saben, a nosotros andamos buscando la verdad de las cosas. Nadie la sabe, pero la andamos buscando. Andamos tras de la verdad, como iniciados dentro de la iniciación, ¿verdad? Entonces, la palabra verdad en hebreo es emet y está formada por estas tres letras, la aleph, la mem y la taf. Y fíjense cómo al final de cada palabra están esas tres letras, pero no están en orden, miren. La aleph está aquí al final de la palabra bara, que es el verbo crear, está al final aquí. Luego sigue la mem al final de Elohim y la taf al final de Bereshit. Ahí están las tres letras de la verdad, pero no están en orden. Entonces, el punto aquí es que al ser humano nosotros nos toca ordenarlas para encontrar la verdad, ¿sí? Y vamos a ver entonces, bueno, aquí abajo, que hay otra frase al final, como dice aquí. Dice, según los sabios, esto quiere decir que este mundo que se creó en el principio es para construirse, para ordenarlo, ¿sí? Porque ahí arriba están en desorden las letras. Hay que construirse para ser reordenado por nosotros. Por eso vivimos este caos, porque la vida así hay que ordenarla. Y eso nos toca a nosotros como seres humanos. Dice, esta afirmación surge de las últimas tres palabras del capítulo 2, versículo 3. Ahora estamos en el capítulo 2 del Génesis, versículo 3. Ahí está esta frase.
que dice, Bara Elohim Lasot. Es el final de ese versículo. Entonces la palabra Lasot quiere decir hacer. Y ahora vamos a ver que en esta frase, Bara Elohim Lasot, fíjense, aquí sí están ordenadas las letras que forman la palabra Emet, verdad. Miren, aquí está, Bara Elohim Lasot. Entonces al final de Bara está la Aleph, al final de Elohim está la Mem y al final de Lasot está la Tav, Emet. Entonces vemos cómo toda la creación se dio en el primer capítulo del Génesis y continúa el Génesis. Entonces ya cuando termina la creación, aparece esta frase, Bara Elohim Lasot, que nos da el orden de las cosas, pero al cual tenemos que llegar nosotros, a ese orden. ¿Ok? Entonces todo esto, como ven, es parte de Bereshit, es parte de ese estudio que hacemos al respecto. Y aquí vemos así en la gráfica que hay un Elohim a nivel de, en la gráfica, en el árbol de la vida, vemos que hay un Elohim en el nivel de Binah, que es el que, de donde, es la fuente de donde se originó todo. Sí, a nivel metafísico, como nos dice aquí el muy respetable Juan, dice que él nos dice que una dimensión metafísica y otra física, ¿no? Entonces, pero también tenemos otro Elohim abajo en, en el nivel de Malhut, en el plano físico. Como les decía, es la naturaleza la que nos gobierna con sus leyes y que a veces rompemos esas leyes y pues no se pueden romper las leyes. Siempre vamos a ser reprendidos para regresar a la ley, para volver otra vez, corregirnos, pues, ¿verdad? Todo aquí nos dicen el parrafito, vamos a leer, dice, entonces una de las traducciones de Bara Elohim Lasod quiere decir creó Elohim el orden. Lasod, orden, el orden. Las últimas letras de estas palabras forman la palabra Emet, pero en esta ocasión están en orden correcto. Bueno, sí, bueno, ya lo dijimos eso. Entonces vamos adelante. Aquí le vamos a leer, dice, además Emet es un sello del creador. Esto está muy interesante, muy, muy interesante. Emet, la verdad, es un sello del creador. Emet tiene la tab al final está una tab, y es el final de la creación de Dios, el final, y la letra tab es la última letra del alfabeto. Entonces, ¿por qué es un sello? La verdad es porque es un sello. Dice, la traducción es verdad, pero en este nivel, la verdad es una firma del creador, lo que significa que no puede ser modificado. Es como cuando firmamos un documento, la firma garantiza que es legal, que es original, y ese documento no puede ser cambiado, porque la firma lo garantiza, lo testifica. Entonces, la verdad de Dios no puede ser cambiada tampoco. Es su firma, él firmó con la verdad y no hay manera de cambiar eso. Entonces, entonces Dios creó todo, la naturaleza, el alfabeto hebreo, el universo, el ser humano, todo fue creado y no se puede modificar. Sin embargo, nosotros creemos que podemos ahí jugar con la creación, le hacemos, ¿verdad? Queremos cambiar esto, cambiar lo otro. No se puede. Muy bien. Entonces, lo que está en el Génesis, este modelo de la creación es inamovible. No se puede mover nada. Y lo más fascinante es que Emmet está escondido al final. Son las últimas palabras que relatan la creación del mundo, dejándonos ver que esta es una obra de arte terminada que tiene la firma de su artista. ¿Ok? Entonces ya déjenme quedan una página más, creo, y vamos a compartir ya opiniones. Aquí nos dice, entonces nosotros fuimos creados y llegamos a un mundo de caos,
Y el objetivo de nuestra vida es ordenarlo, ordenar ese caos que existe dentro de uno. Ese caos está en nuestra misma naturaleza, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Hay un caos ahí originado por nosotros mismos, porque, como decimos, la naturaleza es sabia y todo está hecho, como dice aquí, las células obedecen a la naturaleza, obedecen el Elohim. Y nosotros les metemos otras cosas nuestras células, otro tipo de alimentación artificial, y no, eso no lo soportan las células, porque ellas nada más se guían por la naturaleza, por el Elohim. Entonces dice que el medio, perdón, déjenme mover esto un poquito. Dice, el medio que utilicemos para ello es nuestra decisión en cierto sentido. Si fuimos creados por Elohim, quiere decir que hay un determinismo, hay un marco dentro del cual no podemos salirnos, como les digo. Entonces, el libre albedrío es ejercido dentro de ese marco. Es decir, no hay un libre albedrío con total libertad. Hay ciertos límites que no podemos cruzar. ¿Ok? Sí, porque se habla de libre albedrío como si pudiéramos hacer todo. No, no, imposible. Hay límites, hay leyes, no se pueden transgredir. Entonces, nuestro libre albedrío se mueve ahí nada más entre esos parámetros, ¿verdad? Pero ya más de afuera no se puede mover, modificar. El libre albedrío no puede hacer nada con lo que ya está hecho, ¿no? Dice, es por eso que los excesos destruyen al cuerpo, pues nuestras células obedecen a las leyes físicas del Elohim más allá de los deseos de nuestro ego y de los conflictos que nos llevan a refugiarnos en los excesos, comida, alcohol, droga, dependencias emocionales, idolatría y fanatismo, etcétera, para compensar el vacío. ¿Ok? Muy bien. Vamos a, creo que ya nos queda una nomás, una. Sí, entonces aquí vemos, aquí pusimos de ejemplo al maestro Constancio, ¿verdad? Porque miren, arriba nos dice dice, ¿en qué otra parte encontramos esta frase, Bara Elohim Lasot? En el Kiddush. Fíjense qué interesante está esto. Que es la ceremonia de oración y bendición que se hace en el Shabbat, en la tradición judía, ¿verdad? El sábado, que para nosotros el Shabbat es el domingo, porque es cuando descansamos. Entonces, dice, en conclusión, todo esto nos dice que ese momento del kiddush, de la oración, tiene el poder de rearmar, queremos reordenar. Sí, es como cuando vamos a la ceremonia cósmica, ahí nos reordenamos, ¿sí? Ese rompecabezas de la semana, de toda la semana, porque es cada domingo, ¿verdad? La ceremonia cósmica. Entonces, todo eso desorden que traemos de toda la semana, ahí en la ceremonia cósmica la vamos a reordenar. Vamos a realimentarnos ahí, a retroalimentarnos, ¿verdad? Es decir, de domingo a viernes posiblemente experimentamos caos y en ello nos perdemos un poco, porque no sabemos ni el origen ni el objetivo de los conflictos. Pero cuando en Shabbat llega el momento del Kiddush, de la oración, el sistema nos echa una ayudita para resolverlo. Ahí recibimos la bendición en el ceremonial y ahí salimos ya cargados de positivismo, resolviendo nuestros problemas de toda la semana para iniciar otra semana, ¿verdad? Y si lo que es más importante para ver la luz en ello, de modo que esa situación se convierte en emet, la verdad. Vámonos, vámonos, aquí ya termina esta parte. Vamos a ver si hay comentarios o qué nos pueden compartir de todo esto. Ah, me gustaría, aquí muy respetable Juan, si quisiera dar una opinión al respecto de lo que hemos comentado, si gusta. Si no, si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Eloísa, no sé si hay preguntas. No hay preguntas en el chat. Ok, bueno, pero
Si alguien quisiera participar, puede tomar la palabra. Aquí, aquí tenemos a María. María, gusto en verla. Hace años que no la miraba, María. Gusto en verla. A ver, abra su micrófono, María. Me cambié de trabajo y no estaba pudiendo, pero ya regresé al otro trabajo. Ya Qué voy a bueno. poder. Adelante con su pregunta, María. Mi pregunta es si el principio en el Génesis, el primer día fue unidad. El primer día fue unidad. ¿Por qué Dios no dijo que era bueno? Él empezó a decir que era bueno a partir del día 2. Bueno, María, no, mire, la situación es así, mire, María. El primer día Dios creó la luz, ¿ok? Y había unidad. Y había unidad. El primer día existía la unidad, en la luz es la unidad, ¿ok? Sin embargo, él creó la parte, como dice él creó los cielos y la tierra, pero los hizo no divididos, creó los cielos y la tierra incluidos en la luz, ahí venía todo en la luz. ¿Sí me explico? Había unidad, todo estaba en potencia, en una sola cosa. Y en el segundo día, ahí sí se separa, se separa lo bueno de lo malo. En el segundo, entonces el primer día, al final, Dios ve que era bueno, que fue bueno lo que hizo. Y Dios vio que era bueno, al final del primer día. Sí, en el primero. En el segundo es cuando no dice que era bueno. ¿Ok? En el tercero sí dice que era bueno. Y de todos los demás, todos dicen que era bueno. Pero es en el segundo. En el segundo no, porque ahí se dividió. Esa unidad que existía en el primer día, ahí se dividió en el segundo. Sí, a ver, Tere, muy respetable Tere, adelante con su pregunta, levantó la mano. Bueno, primero que nada, felicitarte porque está muy, muy explícita y muy bien la presentación. Lo único que yo vi que no lo había visto es el círculo del alfabeto, que Sí. tiene líneas. Todas las letras vi que tienen 9 líneas. No sé esa conexión cómo se da. Bueno, es la combinación que se da de cada letra, de una letra con las demás. O sea, cuando eso representa eso. Sí, por ejemplo, si usted tiene una palabra de 4 letras, como esa o de M de 4 letras, usted las puede combinar, la M la puede poner al principio, la E en medio. ¿Cuántas combinaciones hay de esas cuatro letras? Y se forman diferentes palabras, ¿verdad? Sí. Entonces, esa línea representan eso, las combinaciones que se dan de una letra con otras, las demás letras. ¿Ok? Y le voy a agregar lo siguiente. Hay un cálculo matemático, que nos dice cuántas palabras se pueden formar con el alfabeto, las 22 letras del alfabeto hebreo, nos dice cuántas. Y es un número tan elevado, Tere, Ajá. que se compara con el número de estrellas en el universo visible. Fíjese. ¿En serio? Así. Es que incontables. Incontables, incontables. Y eso está comprobado por la ciencia, ¿eh? La ciencia da un número de estrellas en el universo visible. Entonces, todas las combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebreo se asemeja ese número al número de estrellas visibles en el universo. Es sorprendente, María, sorprendente. Sí, la verdad que muchas Bueno, gracias. sí, a ver, ¿alguien más quisiera participar? Juanito, por favor. Juanito, adelante, Juanito. Sí, Juanito, Eloisa pidió la palabra, Juanito. Eloisa, ¿me escuchas? Sí. Te pregunto que si pidió la palabra Juanito. Exactamente, en el chat dice que tiene una pregunta. Pero, a ver, Juanito, conéctate con nosotros. Abre tu micrófono, Juanito, pícale ahí. Ya está. Adelante. Muchas gracias.
Mi pregunta es la siguiente: si el domingo en la ceremonia es para reordenar, o sea, la ceremonia cósmica que practica el maestro, la dominical, es para reordenar el caos que uno acumula con el del resto de la semana, ¿para qué sirve la práctica de la ceremonia los demás días? Ok. Mira, Sí, porque me he dado cuenta ujú, que el dominical es más extenso. sí. Ujú. Bueno, viene siendo exactamente lo mismo, Juanito. El domingo, todo depende de que tengamos un maestro ahí, ¿eh? Sin embargo, porque recibimos más energía, ¿verdad? Pero si lo hacemos como antenaje, también nos sirve, también. Entonces, entre semanas, y si se hace el antenaje el martes, pues es para reordenar lo del lunes, lo que vivimos en el lunes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero lo que no quedó corregido el martes o el miércoles o el jueves, pues lo corregimos el domingo, ¿verdad? Así ya en términos generales. Así que lo podemos aplicar de la misma forma, tanto entre semana como en domingo. Pero lo interesante es tener un maestro ahí, ¿verdad? Eso es lo interesante. Si no, pues hacemos antenaje y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Así es. Sí, sí, Bueno, es muy distinto cuando tenemos al maestro en presencia. ujú, así es. No sé si quedó contestada tu pregunta, Juanito. Sí, muchas gracias. Ok. Si me permite, muy respetable hermano. Sí, adelante, Oh, muchas gracias, muchas hermano gracias. Juan. Adelante, hermano Juan. Juan. Nomás para complementar un poco, el, eh, el hacer el antenaje, el participar en la ceremonia cósmica, no garantiza que nosotros reordenamos o que nos conectamos bien a las energías sutiles que circulan. Eso es para el participar o hacer el antenaje es para ver si acaso nosotros hacemos en la práctica lo que tenemos que hacer. Cualquier camino espiritual que nosotros seguimos tiene que verse reflejado en la forma en que nosotros tratamos a nuestros semejantes, porque de nada sirve participar en estos rituales si salimos de ahí a criticar a alguien o a no hacerle caso a alguien que pide un favor o a abusar de un cliente, a abusar de alguien. En la práctica es donde se tiene que ver lo conectado que está uno espiritualmente. Otra cosa es la creación fue en un instante, acuérdense, no fue en 6 días, eso es simbolismo para ver qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria. Nomás eso, muy respetable hermano Roberto. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Tenemos levantada la mano de Moto G5. Adelante, adelante con su pregunta. Moto. Mi nombre es Olga Cruz Cruz, y mi pregunta, decía usted, cuando le preguntaron sobre la rueda que está conectada de las 22 letras y que cada letra se reparte en 9 y que serían las formas de multiplicar la letra con otras opciones. Entonces me quedó la duda porque se decía que se asemeja el número de estas combinaciones de letras por 9 se asemejan al número de estrellas en el cielo. Y bueno, haciendo una cuenta rápida, dije, ay, o yo estoy equivocada, no hice bien la cuenta, o no sé, de por sí. Entonces me salen 198 y dije, bueno, 198 o son, o es más, no entiendo, perdón. Ujú. Sí, en la figura hay 9 líneas, ¿verdad? Cada Perdón. letra, en la figura que vemos ahí en la gráfica, Ajá, hay 9 líneas con cada letra, ¿verdad? ajá. Esas 9 líneas representan 9 combinaciones diferentes, nada más, pues, de una letra con otras 9 letras, ¿no? Ujú, Una letra combinada con otras 9 da cierto número de combinación, ¿verdad? Pero si se combinan todas las letras completitas, completitas,
Ya no 9, son 22, son 22. Usted pone las 22 letras en orden, forman una palabra de 22 letras, ¿ok? Esa palabra de 22 letras, usted puede permutar las letras, ponerlas una letra al principio o esa la puede poner. ¿Cuántas combinaciones puede hacer de esa palabra de 22 letras? ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer? Si pone la alef al principio, si la pone en segundo lugar o en tercero, en cuarto. Y si usted cuenta todas esas combinaciones, sí, pero de las 22 letras, ¿sí me explico? Juntas, todas juntas. Entonces ahí es como se da una progresión aritmética y llega a esos números pues inimaginables. ¿Sí me explico? Sí, sí, no, o sea, no lo expliqué de esa manera. Entonces ahí vemos pues 9 líneas, ¿ok? Y esas combinaciones pues no nos llevan a un número tan grande, ¿verdad? Para llegar a ese número tan grande, como le digo, hay que poner todas las letras formando una palabra, una sola palabra, con las 22 letras y luego permutarlas y nos van a dar ese número tan grande. De hecho, el concepto que vimos en la figura es para entender el orden en que están las letras, ¿no? El orden y cómo empezamos con la bet, porque ahí fuimos creados con Bereshit, con la bet, fuimos creados con esa letra. Cada letra trae una energía, una dimensión. Y ese fue el concepto que manejamos con esa figura, ¿no? Cómo empezamos con la bet, nos vamos en orden y hasta llegar para llegar a la alef hay que dar todo el círculo, ¿no? En sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero así es Ah, como, pues no sé si ok, me ajá, expliqué. ya entendí. Ok, bueno. Eloísa, ¿tenemos a alguien más? Tenemos levantada la mano de Tere Sevilla y de María María. Adelante, Bueno, María María. María, adelante María. Ok. Mi pregunta es esta: si Adán fue creado como adulto para poder juzgarlo, se supone que ya lo habían implantado un chip de las leyes y el orden y las limitaciones, ¿que no? Bueno, María, acuérdese que todo eso es simbólico, ¿eh? Es simbólico. Ah. Sí, entonces el simbolismo ahí nos dice que el ser humano no puede ser juzgado cuando es un niño. Los niños no tienen conciencia, ¿verdad? De lo que hacen. ¿Sí? Que si queremos ser juzgados, entonces a partir de los 20 años vamos a ser juzgados. Es un simbolismo, María. Ok, gracias. Ok, Gracias, bueno. que sí me llamó la atención porque Ujú. se acuerda que hay casos de delincuencia juvenil que dicen que porque son muy crueles esos muchachos los juzgan como adultos. No en todos los países, María. Aquí en Estados Unidos sí se juzgan, en Arizona, aquí en Arizona sí se juzgan como adultos a los menores de 18 años, sí, pero no, en México no. En México les dan un año nomás por decir, de sentencia y luego ya salen libres. Entonces en otros países no se juzga a los niños. Aquí en Arizona sí es dura la ley, aquí en Arizona. Bueno, si Tere tiene algún comentario, muy respetable Tere. Sí, Sí. platicando sobre el círculo de las letras, vi que hay combinaciones de otros colores y son interminables. Ujú. Y yo nombré 9 porque fue las que pude contar, los demás no las pude contar, igual que las estrellas. Gracias. Sí, ok, de nada. ¿Quién más? Ya no tenemos manos levantadas. ¿Ya no? Ya Entonces, no. vámonos a la segunda parte entonces, que tengo otras diapositivas. ¿Está Pero bien? yo sí quisiera Oh, sí, preguntar adelante, adelante, qué adelante, tan Luis. gravoso es que nosotros pongamos el Sabbat en domingo. Oh, mire, es que es una tradición, Luisa, mire. Cuando se creó la religión católica, entonces
los primeros cristianos, ¿verdad? Ellos decidieron hacer el sábado en domingo para separarse de la tradición judía, para ser diferentes a ellos. Pues fue una decisión de ellos y sigue como una tradición, sigue como tradición del domingo, pero no se hace un sabbat como en la religión judía. El sabbat empieza el viernes en la tarde y continúa toda la noche y la mañana del sábado. Y en ese lapso de tiempo, la gente se recoge a su casa. No, fíjense, no usan una computadora en esas horas, en ese tiempo. No usan un celular, no prenden la televisión, no van a trabajar, no manejan. Y eso no lo hacemos nosotros en domingo, ¿verdad? Vamos al ceremonial cósmico y ya, cada quien se va a su casa, a una fiesta, qué sé yo, ¿no? A trabajar. Entonces, la idea del sabbat es ese en la tradición judía, ¿sí? Dedicarle un día a lo espiritual con la familia, ¿ok? Con una comida especial, con rituales, oraciones, y nosotros no lo hacemos. Entonces, lo importante es dedicarle un día a lo espiritual. Eso ya sea sábado o ya sea domingo. Si es domingo, qué bueno, le dedicamos un día a lo espiritual, vamos a la ceremonia cósmica, nos reunimos con la familia, con los amigos, ¿sí? Con actividades, como dice aquí el muy respetable Juan, vamos, visitamos a los amigos, vemos en qué manera los podemos ayudar, bueno, actividades espirituales, ¿no? Principalmente el servicio es lo espiritual, es lo clásico. Vamos a dar servicio ese día. Vamos a ayudar ahí en la ceremonia cósmica, vamos a limpiar ahí, vamos a ayudar en la cocina, lavar trastes, a hacer la comida, qué sé yo. Entonces, para mí eso es lo más importante, Eloisa, dedicarle un tiempo a lo espiritual. Y si es el domingo, está perfecto. Para mí está bien. Bueno, entonces ya, si no tenemos más, Eloisa, vamos a pasar ya a la segunda parte. ¿Les parece bien? ¿Me puede poner otra vez como anfitrión, por favor? Oh, ¿te saliste? Sí, me sacó el sistema. Ok, un segundito nomás. Ya está, Eloisa. Déjate encuentro, ¿eh? Ah, a ver si por aquí, espera un segundito, vamos a ver si aquí. Ok, ya estamos, ¿eh? Ok, entonces vamos a la segunda parte para terminar este tema de Bereshit, ¿verdad? Permítame un segundito de poner aquí las diapositivas. Aquí batallo un poquito para regresar salirme de esta imagen de la anterior. Déjenme ver cómo le hago, porque sí batallo un poquito, ¿no? Batallo un poco con esto, un segundo. Voy a parar la presentación una vez más y voy a abrir acá el Google. Un segundo. Y voy a cambiar aquí la presentación. Ahí está ya. Ahora sí. Volvemos a compartir otra vez. Ujú. Aquí está. Ok. Ya estamos en la parte 2. Son pocas diapositivas, ¿eh? Vamos a darle que sea
fluye rápido esto. Bueno, ya está siendo grande. Ok, entonces parte 2 de Bereshit. Vamos a la primera página. Aquí está. Miren, aquí nos habla de que Dios, les voy a hacer un resumen para irnos rápido. Dios nos da su luz, ¿verdad? Nos concede la luz, pero de manera simple. Luz en forma de materia prima. Es una luz que busca completarnos, es decir, que ella en la medida que desciende va a ir llenando los huecos carentes que va encontrando, ya sea en el área de las emociones, de la salud, de la economía, de los efectos, etcétera. Bueno, entonces Dios nos da su luz, como se ve en la figura derecha, y fíjense cómo aquí se entrelazan varios árboles de la vida, que no, es decir, que no hay nomás uno, hay varios árboles de la vida, se van generando varios hacia abajo. Entonces la luz va bajando de intensidad, como dijimos, hasta llegar a la parte inferior. Pero esa luz entonces viene a iluminarnos, pero vamos a ver aquí que, que hay que buscar la manera de que esa luz nos llegue, o sea, no nos va a llegar solita, ¿no? Ese es el punto que estamos viendo aquí. Dice, estos huecos donde llega la luz anda buscando esos huecos, están casi siempre ocultos. Por ejemplo, un órgano enfermo puede recibir luz y regenerarse y ni nos enteramos, ¿sí? A veces, sí, pues, se enferma uno y de repente ya está uno curado. ¿Quién lo curó? La luz que baja del Creador. Y ni cuenta nos dimos. O una emoción viciada puede curarse y solo nos damos cuenta del cambio al tiempo. Cuando se nos presenta una situación capaz de detonarla y que nos hace reaccionar de manera diferente, o sea, en las emociones, también experimentamos esos cambios que ni cuenta nos damos. Entonces, en el camino de descenso, la luz encuentra tantos huecos, tantas carencias, que muchas veces pareciera que no funciona nada de lo que hacemos, pero no es cierto, la luz está en constante actividad. El problema es que estamos tan separados del Creador que por no poder tener control sobre nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el punto es de que esa luz, perdón, aquí me moví. Vamos a ver ahorita cómo es que la podemos recibir. ¿De qué manera podemos recibir esa luz, no? Pues aquí arriba dice, ¿por qué somos siempre comparados con la naturaleza? Ya hablamos de Elohim, la naturaleza. A través de la geometría encontramos la respuesta. Elohim vale 86, así como está acá en la figura. Miren, aquí está la palabra Elohim arriba y cada letra tiene su valor. ¿Sí? La Aleph, valor vale 1. Y así vemos que la Lamed vale 30, la Hei vale 5, la Yud vale 10 y la Mem vale 40. Entonces, sumamos todos los números, da 86. ¿Ok? Y abajo tenemos la palabra naturaleza, ¿sí? Que se pronuncia como dice aquí, Hateva. Hateva. ¿Ok? Y tenemos aquí los valores, la Hei 5, la Tet vale 9, la Bet vale 2 y esta, se me va el nombre de esta letra, pero vale 70. Muy bien, entonces sumamos los números y da 86. Entonces el Elohim y la naturaleza están en la misma dimensión, en la misma vibración. Por eso decimos que es la naturaleza, ¿ok? Dice, en otras palabras, nuestro cuerpo, que es el recipiente del alma, nos permite vivir en la dimensión física, en la naturaleza, que es parte de la naturaleza. ¿Cómo asociamos esto a lo dicho anteriormente? ¿Acaso la naturaleza nos da el pan ya cocido y calientito? Fíjense bien, nosotros somos la naturaleza, ¿sí? Pero el pan hay que hacerlo, no nos va a dar el pan como dice aquí. Dice, no, la naturaleza nos da el trigo y nosotros lo transformamos, hay que transformarlo para crear un nuevo elemento a partir de esa materia prima primordial. El trigo entonces
es entonces la semilla, pero si no nos movemos a trabajarlo, nunca comeremos el pan que vendría siendo el máximo potencial que podemos extraer del trigo. Ok, entonces, sí, somos la naturaleza, pero eh, no nos va a regalar las cosas la naturaleza. Bueno, sabemos que los frutos sí, ¿verdad? La fruta que cae del árbol y por la misericordia de la naturaleza, ¿no? O por la necesidad de que el fruto caiga a la tierra para que nazca otro árbol, ¿no? Pero en lo general, sí tenemos que trabajar la tierra para recibir esos beneficios de la naturaleza. Dice, en otras palabras, Bereshit nos enseña que estamos aquí para desarrollar el máximo potencial de Elohim. Para eso, ese es un motivo, porque aquí estamos para usar los medios de la naturaleza para desarrollar el mayor potencial de ella. ¿Ok? Dice, por eso volvemos a leer los días de la creación para que tomemos conciencia que podamos crear un mundo nuevo cada año. Es decir, que en la cultura del pueblo hebreo se empieza el año otra vez estudiando el Bereshit. Cada año se vuelve a estudiar Bereshit. Se inicia el estudio del Zohar otra vez con la parte de Bereshit para poder crear un mundo mejor. Entonces, por eso es interesante, ¿verdad? Así como nosotros participamos en la ceremonia cósmica, pues mantenernos en esa fuente, mantenernos ligados a la fuente de los maestros y transformar el mundo, y, ordenar el mundo y acabar con ese caos y que la humanidad, ¿verdad? Reciba esa luz para salir todos nosotros de esta oscuridad en que vivimos, ¿no? ¿Ok? Y aquí abajo hay un concepto muy interesante, miren, fíjense bien. Dice, es decir, el recipiente, o sea, nuestro cuerpo es el recipiente al que llamamos deseo, ¿sí? Nuestros deseos son recipientes que se van llenando de luz, ¿ok? Deseamos algo y cuando lo obtenemos es que ya la luz nos dio lo que queríamos. Dice, contiene todo el potencial necesario para movilizar la transformación, el deseo, contiene todo eso. Sin deseo no hay creación, ¿sí? Pero el asunto es que el deseo nace de la carencia. Este es el concepto muy, muy interesante. Yo deseo las cosas porque no las tengo. Deseo un carro porque no tengo carro. Deseo una casa porque no tengo casa. Deseo una pareja porque no tengo pareja. Entonces, la carencia, eso es lo que hace que nosotros nos movamos a trabajar en ello, a buscar esa luz, la carencia, fíjense. Y muchas veces sentimos que somos desafortunados porque no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos aquello. Y es precisamente esa carencia lo que nos va a hacer que nos acerquemos a Dios. ¿Sí me explico? Entonces una persona que lo tiene todo, pues no le interesa nada, pues ya tiene todo. No va a mover un dedo, ¿verdad? Para acercarse a Dios. Así que a mí se me hace un concepto muy, muy interesante. En vez de quejarnos, por decirlo así, por no tener nada, entonces hacer todo lo contrario. Decir, gracias Dios que me das la oportunidad de buscar lo que no tengo, de buscar en la vida. ¿Sí? Entonces aquí, como dice abajo, en este sentido tenemos que comenzar a ver la carencia como una oportunidad de conexión con la luz. Y está muy claro que el vehículo son las letras hebreas, porque, bueno, las letras sabemos que son sabiduría y nos van a ayudar a esto. Dice, ellas son un puente entre el mundo físico y el infinito. ¿Okay? Así como dijimos que las letras están después de Elohim, están entre la naturaleza y la creación. Ahí en medio están las letras del alfabeto hebreo. Entonces aquí vamos, mira, aquí está lo interesante de esta parte, ¿no? Dice, vamos a entrar en la palabra Bereshit,
como el perfecto ejemplo de la forma en la cual el Creador se comunica con nosotros a través de las letras. ¿Cómo es que se comunica con nosotros el Creador? Dice, ella es la semilla de toda la Torá. Acuérdense que en la semilla ahí está todo, está el árbol, están los frutos del árbol, todo está en potencia en la semilla, ¿no? Dice, así está escrito y además está escrito con una bet en gran tamaño. Como bien sabemos, hay 3 tamaños de letras en los pergaminos sagrados. Las letras grandes que nos conectan con la conexión de Binah, que es el mundo del entendimiento. Las letras medianas que nos conectan con la conciencia del mundo emocional y las letras pequeñas que nos conectan con la conciencia de Malhut, que es el mundo de la manifestación o fisicalidad. Entonces aquí vemos el texto original de la primera frase del Génesis, ¿verdad? Bereshit, como está aquí abajo, Bereshit bara Elohim at Shamaim et Hares. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, y aquí vamos a hablar de la primera palabra, Bereshit, como está aquí arriba, Bereshit. ¿Ok? Esa es la que vamos a estudiar ahorita. Vamos a ver lo interesante. Aquí enseguida lo vamos a ver. Ok. Entonces dice el Zohar que Dios aceptó crear al mundo con la Bet, porque ella se inicia, perdón, porque con ella se inicia la palabra veraja, que es bendición. Y además aparece en gran tamaño. ¿Qué quiere decir todo esto? Para poder encontrar la respuesta, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es una veraja, una bendición? ¿Qué es una bendición? En las letras hebreas hay 2 tipos básicos de líneas que representan 2 tipos de luz. Las líneas horizontales que representan la luz de sabiduría o el placer. Las líneas verticales representan la luz de la misericordia o de la corrección. Es decir, aquí vamos a ver la letra beta, aquí la vemos, la primera letra del lado derecho es de tamaño mayor, que nos conecta con Binah, con el entendimiento. Y luego enseguida las otras letras son menores y la Yud es menor todavía, que nos conecta. La Yud es como la octava, por decir, inferior de la Aleph y que nos conecta con Malhut. Y como dice aquí, que se forman con líneas horizontales como la beta, aquí arriba hay una línea horizontal y abajo otra línea horizontal y líneas verticales. Entonces, la línea horizontal superior sería la luz, como dice aquí, de sabiduría y la inferior la luz del placer. Pero esa luz de sabiduría que nos da el placer se conecta a través de una línea vertical, ¿sí? ¿Verdad? Y esa línea vertical representa esa luz de misericordia, perdón, porque nos conecta los planos superiores con los inferiores del lado derecho. ¿Ok? Ahora abajo dice la grafía de la letra B, entonces nos da la definición de la palabra veraja, bendición. Ella está compuesta de 2 barras horizontales. Bueno, esto hablamos entonces de que las bendiciones que vienen de los planos superiores bajan aquí por esa línea vertical, pero hay que conectarnos con esos planos superiores. Entonces, esas bendiciones no van a bajar solitas, como les digo, sino que hay que trabajar en ello, hay que conectarse para recibir esas bendiciones. ¿Ok? Aquí dice abajo, traducción, una bendición, una baraja, es una energía de clemencia que nos corrige y que conecta al mundo de los intelectos depositados en Binah con el mundo del placer o la manifestación Malhut. Entonces, una bendición es recibir esa sabiduría, ese mundo, esa energía de mentalidad, de entendimiento, cuando entendemos las cosas y lo podemos aplicar en nuestro mundo físico. Eso es una bendición,
que podamos entender las cosas y que nos den placer o una mejor vida, ¿no? Y aquí vemos cómo la Bet nos trae esas bendiciones por la forma en que la grafía en que está formada la misma letra, ¿no? Ok, vamos a ver el siguiente concepto. Seguimos con el estudio de la palabra Bereshit. Como dice aquí, bueno, dice, en otras palabras, veraja no es una bendición que nos cae del cielo gratuitamente. Veraja es corregir por sabiduría, ¿sí? Tomar la sabiduría de arriba y el entendimiento, lo que no sucede en lo interno. Sí, vamos a corregir por medio de la sabiduría lo que no sucede en la parte interna del ser, así como lo que sucede en el mundo, el por qué y para qué. Muy bien, entonces, como les decía, pues esas bendiciones uno tiene que pues, trabajar para conseguirlas, ¿no? No van a venir. Hay que conectarse con esos planos superiores de la sabiduría, del entendimiento. No van a llegar las bendiciones solitas. Como dice el sublime maestre Avatar, que Dios no le da más a uno que a otro, siempre nos da equitativamente a todos. Y dice que los maestros están ahí en ese nivel porque han trabajado muy duro, que no es que recibieron esas bendiciones gratis, no, dice hay que trabajar muy duro, ¿ok? Entonces aquí abajo dice, es decir, se recibe una bendición cuando Malhut, lo creado, nosotros, puede conectarse con Binah, el creador. Y esto es lo que le da todo el sentido a los rituales o ceremoniales. Es decir, que ahí en el ceremonial cósmico, ahí nos vamos a conectar con esos niveles superiores para recibir esas bendiciones y como dice el muy respetable Juan, aplicar esa energía que tomamos del ceremonial cósmico y aplicarlo con nuestro semejante. Si no, no hay nada. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí ya nos quedó claro que la Bet nos da esas bendiciones, nos simboliza, representa la conexión con esos planos superiores para recibir esas bendiciones. Ahora aquí dice, ahora vamos a desmembrar la primera palabra del Génesis. Así obtenemos lo siguiente, Bet, quiere decir casa. Ese es el significado de la palabra Bet, así como está ahí, que es la primera letra, ¿verdad? La segunda, perdón, del alfabeto, y que se lee como Bet, quiere decir casa, literalmente. Bet es casa. Y cuando la Bet se encuentra iniciando una palabra, también quiere decir en o adentro. Entonces la Bet nos está incitando a hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién está dentro de la casa? Sí, es decir, la Bet es la casa que Dios creó para nosotros. ¿Ok? Entonces, si nos preguntamos quién está dentro de la casa, entonces vamos a usar la segunda letra, que es que si le sigue a la Bet, que es la Resh, así como la vemos aquí en la figura, tenemos a la Bet del lado derecho y la letra que sigue es la Resh. Entonces combinamos estas dos letras, como dice aquí, y se forma la palabra hijo, la palabra bar, con la Bet y la Resh. Bar, que quiere decir hijo. ¿Ok? En otras palabras, la casa está habitada por el hijo. El hijo. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el hijo? La tercera letra que es el Aleph. ¿Sí? Aquí vemos arriba. Tenemos a la Bet, luego la Resh y luego la Aleph. Entonces unimos estas tres letras, Bet, Resh y Aleph. ¿Y qué nos da? Nos da la respuesta, dice, cuando se unen las dos primeras letras, la Bet y la Resh, se forma la palabra Bara, que es lo creado. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 combinaciones. La Bet solita,
es casa. La bet con la resh es hijo. Y la bet con la resh y la alef es lo creado. Entonces el hijo es todo lo que es creado. Toda la naturaleza, todo el universo, toda la humanidad, todos nosotros somos hijos de Dios. Y aquí está representado en la palabra, combinando estas tres letras, ¿verdad? Como está acá arriba en la imagen. La Bet por sí sola es casa. De hecho, fíjense cómo tiene así una forma como de casa, ¿no? El techo, una pared y la puerta, digamos, y el piso. Entonces la letra Bet es la casa. La Bet con la Resh es hijo. Y la Bet con la Resh y la Aleph forman la palabra, como dijimos, lo creado. Entonces el hijo y la creación, todo está en la casa que Dios nos dio para habitarla. Entonces vamos aquí adelantito a ver, a continuar agregándole las otras letras, a ver qué sale. Luego dice, luego sigue la Shin, la letra Shin, aquí la vemos en la figura, ¿verdad? La Shin, que es la cuarta letra, ¿verdad? De derecha a izquierda. Dice, luego sigue la letra Shin. Y aquí pasa algo particular. Gramaticalmente tenemos que separar la bet. Le vamos a quitar la bet. ¿Sí? Para encontrar una nueva palabra. Entonces sacamos a la bet y unimos con la resh, la alef y la shin. Y se forma la palabra rosh, que quiere decir cabeza. ¿Ok? Entonces la resh, la alef y la rosh forman, la shin, perdón, forman rosh, cabeza. Entonces esto nos indica que la cabeza del hijo está fuera de la casa. ¿Ok? Porque quitamos la bet, ya no está la casa, no salimos de la casa. Dice, ya sabemos que en la cabeza están casi todas las antenas que dirigen nuestros 5 sentidos, indicándonos con ello que es la percepción del hijo lo que se ve separado de la casa, fuera de ella. Entonces la cabeza es lo que nos separa, nos saca de la creación, nos separa de Dios, pues. Por eso se dice que el ego está allí en la mente, que es la mente la que con nuestras ideas ahí, con nuestros malos pensamientos, con nuestra negatividad, lo que nos separa de la naturaleza, de la creación, de lo divino, lo que ustedes quieran. Y aquí está representado en el Bereshit, en la palabra Bereshit. ¿Sí? Entonces, sí, vamos bien, miren, entonces aquí vemos la palabra arribita, aquí está, ¿verdad? En la imagen. Vamos a nada más a usar la resh, la alef y la shin y formamos la palabra rosh, cabeza, que está ya fuera de la casa. ¿Ok? Y por último tenemos la palabra bereshit, termina con la letra tav, en la última letra que vemos ahí, ¿verdad? La tav. Dice que entre otros significados quiere decir también verdad. ¿Sí? La tav también representa la verdad, es el sello, como dijimos, del creador. Dice, en conclusión, en una sola palabra, Dios nos da el siguiente mensaje. A pesar de lo separado que te sientas y te percibas, la única verdad es que estás dentro de mí. Esto es algo que debemos llegar a percibir con nuestra cabeza. Es así como en una manera muy compleja, en una sola palabra, Hashem, que es el nombre de Dios, nos está indicando el principio y el final de todo. Si vamos a leerlo, aquí encontramos el principio y el final de todo en una sola palabra. Entonces vamos a leer otra vez la definición. Dice, a pesar de lo separado que te sientas y te percibas, ¿sí? Si yo me siento solo, deprimido, no tengo a nadie, dice, la única verdad es que estás dentro de mí, que estás en mi casa, que estás dentro de Dios. Así esa es la frase completa. A pesar de lo separado que te sientas y te percibas, la única verdad es que estás dentro de mí. Entonces, lo interesante aquí es cómo de una palabra
sale todo este conocimiento, esta sabiduría, y en realidad hay un libro extenso con simbolismo, con enseñanzas o sabiduría que viene de esta palabra. Aquí nada más estamos viendo un resumen así ligero, muy ligerito, pero es una cosa muy profunda eso. Ok, entonces vamos a ver aquí una reflexión. Es ya la última página. Dice, ¿de dónde sale la capacidad de movernos, de hablar y de vivir cada mañana? Sale del centro vital cósmico que anima todo lo que existe, llamado el Creador. Si podemos entender que estamos conectados permanentemente con esa fuerza, que estamos dentro de ella, entonces cuando estemos tristes, deprimidos o perdidos, solo tenemos que cerrar los ojos y aspirar vitalidad desde ese epicentro cósmico. ¿Ok? Ok, entonces esto es, como les digo, es un resumen esto de Bereshit que encontré yo. No puse aquí la fuente, pero en la otras diapositivas sí está. Es una mujer cabalista que tiene su website y tiene toda esta información ahí. Yo lo que hago nada más es sacar un resumen, ¿no? Vamos a parar entonces la grabación. Y aquí estamos otra vez. Todavía nos quedan unos 15 minutitos, nada más vamos a compartir entonces, a ver qué opinamos, qué opinan de todo esto, qué les pareció, qué comentario tienen. Adelante, Luisa, no sé si hay preguntas por ahí. Preguntas, pero sí quiere hablar Javier Solís. Javier Solís, adelante, Javier. Bueno, yo quiero agradecer porque esta conversación de la segunda parte estuvo muy cautivador, muy inspirador, muy hermoso, muy emotivo. Al final, nosotros que realizamos magia, que realizamos espiritualidad, siempre he concebido de que se debe de llegar a la parte de la parte de un coach o la parte de motivador, porque eso es lo que hace enriquecer a la población, a la humanidad, a los grupos sociales, y ese es el trabajo que siempre se realiza. Hay muchas personas que solo saben decir de que realizan el trabajo y no dan una parte de llegar hacia adentro de la persona, o sea, hacer que la persona realmente sienta su esencia en la vida, que es lo importante, cómo yo estoy viviendo a partir de mi sentir. Y yo soy una persona muy sensible porque me he caracterizado toda mi vida, me he desarrollado en las artes del movimiento. Entonces, cuando miramos a través de las artes, a través de lo emotivo, de lo emocional, de lo sensible, nos autorrealizamos. Y las personas que realizan o dan estos mensajes a la humanidad, para las otras personas que no pueden desarrollarse artísticamente o espiritualmente, se pueden autodesarrollar a partir de la palabra emotiva. Y yo estoy muy agradecido porque me pude conectar realmente con toda mi esencia, con todo mi ser y con todo esto que nosotros somos cabalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras, muy bonitas, mucho contenido y muy sinceras todas. Muchas gracias. Luisa, ¿tenemos a alguien más? ¿No alguien más gusta hablar? Por favor, abrir su micrófono. Yo igualmente muy agradecida, me despejó muchas dudas. En la última parte me hizo reflexionar sobre muchas cosas que voy a poner en práctica, que siempre he tratado de contactar con el Ser Supremo, y este es un camino bello, maravilloso, que deseo continuar. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, muy respetado.
Gracias, Tere, muchas gracias por tus palabras. Miren, Juanito también pidió la palabra. Adelante, Juanito. No, pues yo quería agradecer por haberme dejado participar en esta videollamada, pues más bien en este grupo. De ahora en adelante, pues quiero seguir más aprendiendo, bueno, sobre estos temas más que nada, porque me ayudó a entender más lo que viene siendo la práctica del ceremonial cósmico. Sí, me despejó varias dudas e ideas, interpretaciones que yo tenía, porque siempre que vi al maestro, no sé, practicar o hacer la ceremonia, no lo entendía. Me animé diversas veces a preguntar, pero siento que es algo que uno tiene que empezar a entender, ¿no? No tan burdamente en medio de la ceremonia. Pero sí, muchas gracias. Me ayuda mucho. Cada día estoy entendiendo más el Muy bien. significado. Muy bien, Juanito. Gracias por tu comentario. Sí, de hecho, como siempre les decimos, ¿verdad? Si nos dejan su nombre, los que no están en el grupo, pues nos dejan su nombre, el número de teléfono y así los integramos a este grupo de estudio y para que les llegue la información, los videos que aquí grabamos y formar un equipo, ¿no? Claro. Así que, Juanito, pues ya lo vamos a incluir también a este grupo. Muy bien, ¿alguien quisiera participar? ¿Alguien más? Sí, Xochitl, Muy bien. adelante, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy nueva en esta plática, desde luego, y solamente quiero agradecer, me parece un tema sumamente interesante. Durante algún tiempo yo siempre he estado interesada en saber más sobre Cábala. La verdad es que se me hacía como muy complicado los términos y por supuesto el hebreo que no lo sé, ¿no? Entonces me pareció que esta enseñanza que nos compartió el día de hoy, pues me dio mucha luz sobre esta gran sabiduría. Muchas gracias. De nada, gracias por su comentario. Sí, si alguien quisiera participar, bueno, pero antes que nos vayamos, a ver, también le voy a pedir una vez más aquí el muy respetable Juan, si nos puede dar alguna opinión suya de lo que hemos visto, que se ha hablado aquí. Muchas gracias. Y cómo no, muy respetable hermano Roberto. Una sugerencia, quienes no están familiarizados con el árbol de la vida, es bueno que se compren un libro que hable sobre el árbol de la vida para que se familiaricen con las diferentes sefirot, para que puedan estar, ¿cómo les diré? Entender más todo lo que es el Zohar. Se basa en hacer esas conexiones de ideas sobre cómo trabaja el simbolismo del árbol de la vida para ver las cosas lógicamente. Y pues muchas gracias, muy respetable hermano Roberto, muy ilustrativo, bastante claro lo que nos expuso, sobre todo en la segunda parte, para que nosotros podamos poner en práctica todo esto, porque como les digo, el simple hecho de en un elevador se encuentra una persona, una sonrisa puede cambiarle el estado de ánimo a esa persona durante toda la mañana, todo el día. Todo lo que nos pasa no es por casualidad. La ley cósmica nos pone en cada momento una oportunidad para uno hacer lo que estamos supuestos a hacer en este mundo. Y ahorita que hablaba usted de que Dios nos dice que somos uno con Él, ¿y qué pensamientos tendrá una persona asesina, una persona que engaña, una persona que roba? Se siente por encima de los demás, cree que tiene poder para dañar y lucrar con el dolor ajeno. Esta persona
el karma que se echa encima, porque como parte de Dios, porque aunque sea criminal, es parte de Dios. Dios está en él y él está en Dios. Entonces, el problemón que tiene esta persona para corregir todo eso es muy grande. Lo va a tener que hacer voluntariamente o involuntariamente, porque la ley cósmica lo dice. Y el alma que definitivamente Dios un día va a decir, no, este no tiene remedio. Entonces le toca sufrir eternamente a esa alma, ¿no? Por eso es que tenemos que tener en cuenta todos estos detallitos que vamos viendo aquí para reflexionar, como digo, en cada momento que nosotros vivimos. Parece que no, pero el simple hecho de encontrar a una persona desconocida en un elevador y sabemos que no la vamos a volver a ver el resto de la vida, pero ¿por qué me la puso esa ley cósmica ahí? Para algo. No sé qué es, pero por lo menos tengo que yo, aunque yo vaya en un estado de ánimo muy malo, muy decaído, tengo que sonreírle a esa persona. Eso me va a ayudar a corregir karma, porque lo que yo le he hecho mal a otras personas, no tengo que corregirlo exactamente con esa persona a la que le hice mal. Lo puedo corregir con otras personas. Muchas gracias, muy respetable hermano Roberto. Sí, gracias, hermano Juan. Perdón. Perdón. Gracias. Sí, muchas La gracias. hermanita quiere hablar. Adelante, por favor. Adelante. Sí, adelante, Elvira. Ahora su micrófono. Gracias. No, solamente para agradecer la información, información muy bonita, llena de mucha luz, alimento para nuestro espíritu. Muchas gracias. Claro Es que un sí. gusto estar aquí. Qué bueno también. Nosotros le agradecemos la participación de todos. Ustedes hacen este grupo. Es por ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues antes de irnos otra vez, los que no están en el grupo, si quieren dejarnos su nombre, número de teléfono, los integramos al grupo, ¿no? Y nos queda, pues ya estamos para cerrar, pero si alguien más tiene un comentario o pregunta, adelante, si no, yo creo que ya vamos a cerrar. En 2 semanas aquí nos vemos otra vez, ¿verdad? Eh, yo quiero continuar con este tema del Zohar. De hecho, voy a continuar siempre, pero también tenemos otros instructores que nos pueden dar temas diferentes, ¿verdad? Como aquí el hermano Juan, que él nos puede dar un tema también. Sin embargo, sí, yo voy a seguir con esto del Zohar, ¿sí? Ya empezamos y bueno, ese es un tema muy largo y muy bonito, que de hecho, la primera parte es el Génesis, pero enseguida viene la parte de Noé. Vamos a estudiar lo que es el arca de Noé, la torre de Babel, todo eso, todo el simbolismo que trae, muy bonito simbolismo. Yo les garantizo que les va a gustar, está muy interesante también. Bueno, muy bien, entonces, Tenemos una mano levantada. Muy oh, respetable, Trini, sí, adelante, por favor, Trini. Buenas noches, pues muchas gracias por tan bonita información. La verdad es que se me hace muy ilustrativa, muy interesante, nada más que pues tengo yo un gran problema porque no, siento que todavía tengo muchas lagunas en cuanto a eso del árbol de la vida, del alfabeto hebreo y demás. Entonces mi pregunta es, ¿qué bibliografía me puede recomendar para adentrarme más? Porque sí, la verdad sí como que todavía tengo muchas dudas. Bueno, qué buena pregunta, me hizo usted muy buena pregunta. Miren, nosotros ya vamos para el año que empezamos con este grupo de estudio. Entonces, yo he grabado todas las pláticas, todas las charlas en video y abrí un canal de YouTube donde están todos. Entonces, ahí yo sí les recomiendo eso porque todo este estudio está en base a fuentes muy
fuentes originales. Entonces, el que guste, nada más entre a mi canal que se llama Roberto Hernández MSQ. Así se llama el canal. Roberto Hernández MSQ. Separado todo, ¿verdad? Entonces ahí va a encontrar ¿cómo se llama? La introducción, desde la introducción a la Kabbalah, desde cero, ahí lo va a encontrar. Son varios videos, ya son varios. Entonces, si el que guste puede empezar desde el principio. Introducción a la Kabbalah, y después viene la introducción al árbol de la vida, y después viene el árbol de la vida, y luego el alfabeto hebreo, todo bien explicado en videos. Así que yo sí le recomiendo eso. Independientemente pueden conseguir algún libro, ¿no? También sobre el árbol de la vida, pero no tengo aquí un autor, no sé si el muy respetable Juan tiene algún autor ahí para el árbol de la vida. A ver si nos encuentra uno ahorita. Sí, aquí tengo uno. Se llama así el árbol, perdón, no, solo árbol de la vida. Una introducción a la Kabbalah. El autor es Halevi. Si ven, Simón Halevi. Pero no tiene que ser eso. Pueden encontrar, ustedes entran a Amazon y hay montones de libros que se llaman así, el árbol de la vida o árbol sefirótico. ¿Por qué me hace favor de Juan? ¿Por qué no lo pone ahí en el chat el título y el autor para que quede en el chat y si alguien lo quiere, ¿verdad? Comprar. Pues es la primera vez que lo voy a hacer, hermano. Yo soy malo en la tecnología. Oh. ¿Dónde se escribe esto? Yo lo escribo, permítame un segundo. Yo lo escribo. O Eloísa lo puedes escribir. Sí, con gusto. Porque se me hace que tú tienes más práctica que yo, nada más. Escríbele el título, Eloísa, el título sería Árbol de la Vida, ¿no? Así nomás, Árbol de la Vida. ¿Y el autor? El autor, se escribe unas letras aquí, es una Z, Z de zapato con una apóstrofe, y luego una E de elefante, B chica, luego una B grande, B grande, como le llamamos, B de burro, comúnmente. Sí. Luego una E de elefante, una N de nene. Y luego Shimon, S de sal, H, I latina, M de mamá, O, N de nene. Otra vez, por favor. Ok, S de sal, Ajá. H, H muda, I de Italia, M de mamá, O de océano, N de nene. Ok. Luego la última, el apellido es H de muda, sí. A de Atlántico, L de Lala, E de elefante, B de Víctor y una I latina. Ok. Eso es el autor. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Eloísa, ¿ya no hay preguntas ya para cerrar? No, ya no hay. No tenemos preguntas. Muy bien, entonces vamos a ya cerrar la grabación. Un segundito.